tarea, la primera tarea era lista de objetos. El objetivo era que tengan una base sobre la cual partir. Ahora, ¿qué eran los objetos? Eran todo elemento o cosa que participaba en esos sistemas que estaban analizando. Eso es principalmente los objetos. Normalmente lo encontramos como un conjunto de objetos. Hablábamos de socios, personas, etcétera, ¿sí? Ahora, el segundo paso era definir a la lista de clases, es decir, agarrar lo que eran un conjunto de objetos de la misma clase, si lo llamamos así, y llevarlos a lo que es una clase. Y por eso iba que lo que estaba en plural se convertía en algo que es ahora singular. Una vez que ya tenían eso, para que esté bien definido, se empezaban a identificar los atributos o características de cada clase, así como también los métodos que en el enunciado se iban pues mencionando, ¿no? Idealmente había que atrapar solamente eso y aumentar si había uno que tú veías conveniente e importante hacerlo notar. Pero en vista de no recargar el gráfico, porque la clase estaba definida todavía de manera abstracta, me refiero a que no está completa todavía. Y con esa información les dije, defíname herencia, ¿no es cierto? Definan a la clase base, a la clase derivada, y hasta ahí, ¿cuáles son los reclamos? Muchos grupos no han hecho los 3 primeros ejercicios, no tienen objetos, no tienen clases, no hay definición de clases, fueron directo al diagrama de clase y solo me entregaron un diagrama de clase y claro, con un montón de errores, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaban identificada la herencia, no estaba identificado el concepto de la clase, ¿no? Y los atributos a veces estaban, pues, como que mezclados inclusive, pero es porque no han seguido el orden que se les pidió. Entonces, a esos grupos se les dijo que vuelvan a hacer el ejercicio completo porque se les pidió varias tareas, no solamente el diagrama de clase. De hecho, el diagrama de clase no era la tarea principal. La tarea principal del diagrama de clase la tienen recién, porque ustedes han hecho una primera versión que se supone que tiene errores, que tiene algunas observaciones, que de todas maneras ahora la tienen que llegar a mejorar, porque tienen la segunda presentación. Y lo que voy a hacer ahorita es dar algunas pautas para que mejoren ese diagrama de clases. Ojo que no tienen que tener todos el mismo diagrama de clases, ¿ya? Hay algunas interpretaciones que algunos no han encontrado en el enunciado y otros sí, y la han puesto. Entonces lo veo también bien porque se tiene algunos aspectos que otros no vieron. Entonces, como que hay alguna variación entre uno y otro diagrama de clases. Lo que no puede fallar es la interpretación de asociaciones, ¿ya? O sea, donde hay herencia y no hay otra cosa. Entonces ahí algunos grupos, por ejemplo, la herencia me lo han puesto como una relación. Eran puras flechas, 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 y incluso la clase base que lleva la flechita que apunta a la clase base no estaba presente. Me parecía una relación discondicional, ¿verdad? Había otros aspectos como por ejemplo que a ver cuál fue el otro, que me hicieron un solo tipo de relación que tampoco multiplicidad, ¿sí? Entonces era simplemente una línea con una flecha que apuntaba y siempre en el mismo sentido, entonces yo no sabía qué estaban representando porque no lo vimos. Entonces ahí hay un tema de repente la aplicación que utilizaron, ¿sí? Para hacer la tarea. Yo les dije, pueden usar una aplicación, pero también pueden hacerlo a mano. Un grupo lo ha hecho bastante cerca a mano, ¿sí? A mano, y claro, para la siguiente presentación yo espero que lo hagan ya pues en digital, porque ya toca que lo hagan formalmente, ¿listo? Entonces, con esa aclaración de que los que no lo hicieron en esta segunda presentación, otra vez es lo mismo, van a ver el enunciado en la plataforma, pide lo mismo otra vez, pero es porque algunos lo presentaron, y si tú lo presentaste bien y no hay observación ahí, lo vuelves a poner en la segunda presentación, porque esta es ya la formal, ¿sí? La formal que va a esta parte. Entonces, acá ya apunté algunas cosas, que por ejemplo, unos dos grupos sí hicieron la herencia, la tienen ahí definida, ¿ya? Pero en el diagrama de clases que plantearon no está la herencia. O sea, porque ya no lo pusieron. Lo que hemos definido como una relación de herencia, tenemos que llevarlo al diagrama de clases. Es parte del diagrama de clases, ¿ya? Entonces se les puso la nota y lo único que tiene que hacer es incorporar en su diagrama de clases esa herencia que encontraron, porque
pues no sé por qué la sacaron, de repente pensaron que no iba, pero sí va, ¿ya? Entonces, en esta parte de la herencia, a ver, veamos, acabo de irme por fácil, simplemente con nombres, para que entiendan de qué estoy hablando. Sí o sí debieron identificar a persona como la clase base, ¿ya? Y la clase derivada, pues estaba muy parecido al ejercicio que hicimos también, para que se den más pautas. Estaba socio, era en singular, estaba también cliente, estaba también empleado, ¿sí? Y entre las clases candidatas también encontraron administrador, ¿sí? Pero yo, en realidad sí puedes hacerlo, pero yo lo vi demasiado. Lo que pasa es que si desglosas demasiado en clases derivadas, eso significa que vas a implementar cosas diferentes para cada clase, ¿te das cuenta? Pero viendo desde el punto de vista del problema que teníamos, el administrador era un empleado que tenía el rol de administrar el sistema. Entonces ya ahí les puse la nota, ¿no? Lo que puedes hacer, les dije, es que simplemente sea un empleado y que en empleado ya le pongas un rol o cargo, ¿no es cierto? Acá vendría un campo rol, no sé, cargo, creo que le pusieron algunos, eso ya depende de ustedes. Y acá le pongas pues mínimamente tipo cadena, ¿no? Para definirlo, y que puede ser, si ustedes han programado, un campo multivaluado. Sí quiere decir de que rol puede ser, está definido dentro de una lista de roles, por ejemplo, administrador, contador, auxiliar, cajero, ¿sí? Etcétera. Ahora, si más bien piensas que el rol es más abierto y no solamente está definido como 5 o 6 valores fijos, tú tendrías que hacerte otra clase, como lo ha hecho otro grupo, hizo otra clase donde estaba el rol, decía cargos, creo que le pusieron, y ahí le puso código de cargo, ya está bien, algún código que lo identifique, y descripción, y ahí le puso administrador, o le puso contador, etcétera. Entonces, si los roles son tantos y van a aparecer más adelante más, entonces está perfecto, es una clase. Pero en este caso podías hacerlo. Yo digo, bueno, solo me están pidiendo esto, me voy a lo simple y digo, pues rol puede ser clase, digo, lo repito, perfecto, pero también podía ser un campo, diga el rol que cumple, ¿no? ¿Y qué atributos tenía? Tenía, si no me equivoco, cuenta, ¿sí? También puede venir estos atributos para los empleados comunes, va a venir vacío, pero este empleado lo va a tener qué cuenta asignado, que puede ser una cadena también. Así como que estoy haciendo, ahí se ha ido a propiedad, aquí, ¿sí? Aquí vamos a aumentarle el otro que es, a ver, más ahí. Aquí le vamos a poner cuenta, ¿no? Y este va a ser del tipo cadena, ¿está bien? Sí, cuenta de tipo cadena. Ya, entonces ahí le vamos a poner cadena, ¿ok? Y también tenía, creo, una contraseña, si no me equivoco, aunque en la vida real, si va a ir la contraseña acá, se la pone encriptada por si acaso, porque las contraseñas pues nunca se almacenan en el fondo como vienen, se les almacenan siempre encriptadas, ¿no? Entonces, de todas formas, eso se ve ya más adelante en diseño. Ahorita le pongo contraseña o pass, WD, pass directamente medio escondido el campo, así, pass, lo pongo, también, porque bueno, no, pues normalmente es una cadena la contraseña. Entonces ahí ya yo me deshacía del pseudo del administrador, ¿no? Y estos eran dependientes o eran clases derivadas, ¿no es cierto? Esta es, a ver, algo te dice, ¿no? Crear generalización, ok. Fíjense este sentido de flecha, ¿sí? Apuntas a ver, este es, sí, no hay que equivocarse, ahí está. ¿No es? Entonces ya lo puedes acomodar lo mejor, pero la cosa es que la fecha apunta a la clase base. Si encontraste más, aparecen más. Y cada uno con sus propios atributos. Ahora, si no tiene el propio atributo, se pudieran convertir en persona, es cierto, pero
si socio tiene una asociación que no tiene persona, ¿sí? Que solamente es de socio, entonces está bien separado, porque como socio se asocia con otras clases que no lo hace persona. Si yo dijera que persona se asocia con estas otras, estoy indicando que socio, cliente y empleado también, ¿sí? Entonces, básicamente, si las asociaciones que tienen las clases derivadas son diferentes, como es en el caso que tienen ustedes, justifica también hacer la derivación, ¿ya? O sea, irlas derivando. Ok, ahora, aparte de esto, teníamos un tema de la asistencia, que solamente un grupo lo tocó. Aquí en realidad, fíjense, el tema era el control de asistencia. Uno era la visita, ¿verdad? Que había gente que visitaba como el socio o el cliente que visitaban a la empresa y se registraba. O sea, había que registrar que a la hora, a la fecha, ¿no? Que estaban viniendo. Y la otra era que los empleados tenían una marcación, ¿verdad? Entonces, habría que investigar un poquito cómo se puede hacer esto, pero hay dos cosas relacionadas con este tema de la marcación, ¿ya? Uno es de que es la misma asistencia, o sea, poder tener aquí una clase que se llame asistencia, ¿sí? Que nos diga exactamente, ¿no es cierto?, los datos, ya, aquí voy a tratar de anotarlo muy rapidito. Por ejemplo, acá tengo algunos identificados que dicen, bueno, un número identifica el número de asistencia, que puede ser entero, ya, un número que, bueno, le doy conveniente para poder listarla de repente, ¿sí? Otro dato, una descripción, por alguna nota especial en ese día, de repente, no sé, pasa algo y es necesario escribir en lo que es la asistencia de ese turno, ¿sí? Esto de tipo cadena, no estaba en el enunciado, pero yo le aumento, lo veo conveniente por la definición de lo que es una asistencia, ¿ya? Y bueno, ya viene lo que decía el enunciado, lo que habla de hora de entrada, sí, HE le voy a poner, y bueno, voy a tener que ponerle tipo entero, creo que es, ¿no? Integer, entero, sí, integer, sí, integer, ok. Hora de entrada, ¿qué más tenías? Hora de salida, ¿sí? O HS, ¿sí? Y este también era el tipo integer, ¿ya? Entonces, no solo hora de, o sea, imagínense, hoy en día sí hay hora de entrada y hora de salida porque todos estamos continuos, trabajando normalmente, pero en algunas empresas se estila trabajar discontinuo, entonces tiene hora de entrada 1, hora de salida 1, hora de entrada 2, hora de salida 2, ¿sí? O sea, porque hay dos turnos que hay que marcar y hay que marcar las entradas y salidas de cada uno, ¿no? Y no se puede uno equivocar por si acaso, ¿no? Y aunque el sistema, tú solo pones el dedo o la huella y te registra sin problemas, pero hay que hacer las 4 veces. Aquí estoy contemplando solo 2, una hora de entrada, una hora de salida, porque no había especificación adicional, estoy tomando lo simple. Pero de todas formas, eso ya el grupo lo puede decidir, cómo lo va a hacer. Ahora, algo que sí ayudaría es el tema día, ¿sí? Integer. Esto no menciona, pero estoy yendo a la definición. Miren, no decía el enunciado mucho de la asistencia. Decía que había que controlarla, pero no te decía mucho. Entonces, ahí viene preguntar, ¿sí? Preguntar a quién te está pidiendo que lo resuelvas. Tienes que saber sacar la información, ¿sí? Investigar también, ver cómo lo han hecho en otros lados cuando hablaron de asistencia, cómo se ha registrado, qué necesitaron, ¿qué me sirve? No voy a hacer lo mismo porque son diferentes problemas, yo lo tengo que apropiar al niño o generalizar luego, pero me va a dar ideas de qué puedo poner aquí. Ahora, el día es porque la asistencia se controla no solamente por las fechas, ¿sí? Sino también porque uno tiene un horario marcado, ¿sí? Te dicen de lunes a viernes de tal hora a tal hora, ese es tu horario y uno ahí tiene que marcar asistencia. Entonces, puede ser que los lunes, ¿no es cierto?, los martes, miércoles, jueves y viernes, que es lo normal, se trabaje regular, ¿sí? Si hablamos de horario discontinuo, mañana y tarde. Pero en la mayoría de las empresas privadas trabajan también sábado, y los sábados lo tienen de 9 a 12 de mediodía, o sea, van para hacer las cosas que no pudieron en semana, y bueno, su horario es más chico, pero de todas maneras igual marcan de 9 a 12, pero cada empresa tiene su política respecto a eso. Entonces, el día se refiere al día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Entonces, esa es una sugerencia sobre el tema de la asistencia, ¿ya? Ahora, algo que
que debemos tomar en cuenta acá, quiero recordar bien cómo planteé esto, sí, es que como se me hizo todo un chamón. Ok, si bien estamos hablando de que el empleado tiene existencia, fíjense, es el empleado, ¿ya? En realidad también el empleado no solo marca, esto es para que marque la asistencia, o sea, se va a quitar estas cosas. Y si hay alguna descripción que se va a escribir, normalmente va a ir blanco. Ese incluso puedo quitarlo, pero pues lo dejo por ahí, por si acaso. Hora de entrada, si es hora de entrada, si es hora de salida y qué día de la semana es, ¿verdad? O sea, el lunes va a tener hora de entrada y hora de salida, ¿no? Entonces, cuando él llegue, se va a registrar el día, ¿no? La hora de entrada y la fecha, ¿sí? Entonces, acá puedes tener tu campo que es fecha, que ya tendríamos que asociarlo con la clase fecha, que debería estar por aquí ayudando, porque ahí están controlando fecha y hora, entonces son una misma clase, también se puede, ¿no? Otro grupo agarró y le puso fecha y le puso hora como otra clase, y también es otra solución, ¿vieron? No tiene sus variaciones. Pero, por ejemplo, si tenemos la fecha, y yo aquí en asistencia voy a incluir, porque esta es la lista de asistencia. Yo mirando acá, puedo ver las N veces que un empleado ha marcado asistencia. Entonces, la fecha en la que está marcando también, ¿sí? Ahora, eso ya depende de ustedes. Tendría que ir a una asociación de aquí a aquí, y de empleado, un empleado tiene, pues, puede tener 0, pero creo que es medio probable poco, ¿sí? O muchas asistencias. Y una asistencia en específico es de un empleado en específico, ¿verdad? Porque cada empleado va a marcar aquí su propia asistencia. O sea, un registro de asistencia va a ser en específico de un empleado. Entonces, es una de uno a muchos, ¿verdad? Y el rol acá puede ser un empleado tiene, ¿no? Asistencia, ¿sí? Y esta fecha, asociando con asistencia, va a significar que a asistencia va a venir un nuevo campo tipo fecha, que puede ser la fecha en la que se está registrando la asistencia. Porque esto se registra lunes 13:00, ¿no? O 18:00, ¿sí? La primera vez que en el día que registre el usuario se va a llenar el día, el número, la descripción y la hora de entrada. Y cuando él salga, simplemente va a registrar la hora de salida para completar el registro. Ojo que también es cierto que si el empleado se olvida de marcar la salida, esto queda en blanco. Y en el listado que sale de la asistencia, por ejemplo, un listado que diga que lísteme los empleados que han estado, que han tenido falencias en la asistencia, ¿no? Entonces ya se arma un reporte de los que se faltaron más de una hora, de acuerdo a lo que ya les dijo en el instructivo, ¿no? Tenían de 1 hora, de 2 horas, y había descuento y todo eso, ahí se toma en cuenta en el reporte. Y el reporte dice, ¿no? Empleados que llegaron tarde por tal 1 hora, empleados que hay que descontar, tanto, y sale la lista, ¿sí? Entonces, eso va a salir en función a esto, ¿no? Entonces, aquí vendría eso que, si no me equivoco, decía, reporte, había un reporte, ¿sí? De lo que es tema asistencia, le voy a poner repo asistencia, no recuerdo bien porque no tengo el enunciado, solo tengo los apuntes que hice mientras iba revisando lo que ustedes plantearon. Aquí vendría una especie de listado, reporte de la asistencia, donde ya saldría la información de los descuentos y todo lo que sale, ¿no? Normalmente es poco, pues, ¿no? Casi todo el mundo siempre te acostumbras, el primer mes, al segundo ya asistes en horas, porque duelen los descuentos, ¿sí? Duelen. Bueno, entonces va por ahí. Aquí uno que me falta también para que tomen en cuenta es este que jornal, ¿sí? El jornal. Es que el jornal no lo puedes poner en empleado, ¿sí? Pero es una clase donde pudiera estar la información de cuál es la jornada de trabajo que el empleado debe tener. O sea que cuando se contrata a la persona, le dicen, tu trabajo es de lunes a viernes, ¿ya? A tal hora, ¿no? Entonces, sería interesante tener una clase acá, no me equivoco, ¿no? Una interfaz, creo que la clase, a ver, déjenme revisar, es esta. Ok. Entonces, una clase diga que su nombre es jornal, ¿ya? Y eso se los dejo a ustedes, ¿ya? ¿Qué atributos debería tener en jornal? ¿Cuál es la idea de jornal? Ahí debe estar, debe registrar cómo es la jornada de trabajo del empleado, ¿sí? ¿Cómo es? De cada empleado, porque puede variar, ¿no?
Los jefes, por ejemplo, no tienen hora de entrada, pero les controlan el tiempo que están, ¿cierto? Si son de 8 horas, de 6 horas, porque a ellos les entiende que a los jefes los puedes llamar hasta fin de semana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, porque pues es jefe. Pero un empleado que cumple un jornal de trabajo de 8 a 12, de 3 a 6 de la tarde, por ejemplo, no puedes hacer eso. ¿Sí? Él tiene su trabajo marcado ahí en la empresa y a esas horas tienes que ocuparlo, ¿no? Que es muy diferente. Entonces, puede variar, ¿no? El jornal por empleado o puede variar por perfil, por si acaso, o sea, jefe, contador, mensajero, etcétera. Pero pues normalmente los jornales están definidos a nivel genérico, pero pueden hacerle variaciones al empleado en determinadas fechas. Por ejemplo, por decirte ahorita que es pandemia, han hecho los cambios, ¿verdad? Los cambios de los jornales. Nosotros trabajamos discontinuo, de 8 a 12, de 3 de la tarde a 6 de la tarde, no, de 3 a 6 y media en la universidad, ¿sí? Pero ahora, por ejemplo, el horario es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, ¿verdad? Entonces el jornal ha cambiado y la asistencia se ha cambiado también, ¿sí? Han tenido que ajustar la asistencia y decir, no, ahora la asistencia del empleado es así. Entonces su sistemita es esto el corazón de lo que tiene que ustedes implementar. Esta parte donde dice asistencia y jornal. Entonces yo no les voy a poner los atributos de jornal. ¿Qué significa? Ustedes tienen que ir a investigar. Tienes que investigar cómo puedes hacer el jornal, qué le vas a poner. Por eso estuvo en la primera parte. Quería ver qué llegaba. Y hubo un grupo, si no me equivoco es el último, que estuvo muy cerca, ¿sí? Medio armó algo de esta parte, ¿no? Entonces ahí dije, ya, este está más cerca y se los puse así. Está cerca, pero ta. Entonces, los demás tenemos que nivelarnos. Porque el corazón de lo que pide es, fíjense el título, asistencia. Entonces tú tienes que concentrarte que si no te dieron la información, ese es tu trabajo, porque tú eres analista, ¿no es cierto? Eres analista. Tienes que buscarte la información, preguntar, ¿sí? Buscar. Entonces el objetivo ahora es que ustedes se concentren en esto y obviamente armen las asociaciones correctas. Algunas son media ya, como decimos, obvias. Vamos a ver si pillo el relacionador, creo que era uno de estos, ¿verdad? A ver, no recuerdo cuál de estos es este. Bien, por ejemplo, está el empleado que tiene la asistencia y me parece que este va a ir, aunque voy a dejárselos a ustedes la tarea de analizar, así, ¿sí? Ok, el empleado tiene, si hablamos multiplicidad, me parece que puede ser 0, aunque es raro, a muchas asistencias, ¿verdad? Acuérdense que cada asistencia es por un día, ¿no? Un día, ¿no? Y para el otro lado está asistencia, por eso le puse un numerito, ¿no? La 1, la 2 puede ser del empleado 2, la 3 del empleado 4, ¿sí? Etcétera. La 1 y la 5 pueden ser del empleado 1, unas de lunes, otras de martes, a eso se refiere este numerito, que es incremental. Y acá le podemos decir que una asistencia es de un empleado en específico. Y el rol puede ser el tema de bicondicional, el empleado, ok, me parece a mí que es una en dos sentidos, pero bueno, mire, el empleado tiene asistencia y la asistencia es de un empleado, ¿verdad? Entonces parece que es en este sentido. Y luego no hay concepto todo parte, ay, ese fue la otra, ya. El concepto todo parte no es que vaya a ocurrir en todas las relaciones, o sea, así como hay herencia entre algunas clases, si existe, lo ponemos. Si no existe, no lo ponemos, ¿ya? Lo mismo, el concepto de todo parte, lo que es agregación y composición, puede ser que no haya. Entonces, si no hay, no lo pones. No lo pones porque no existe. ¿Cuándo hay concepto todo parte? Cuando, ¿no es cierto?, hay una dependencia de vida entre una y otra clase. Habíamos estudiado algunas que eran muy claras, como por ejemplo el auto con la rueda, ¿verdad? Decíamos, la rueda es parte del auto, el auto es el todo y la rueda es la parte, decíamos, ¿no? Y ahí decíamos, ¿no? Si el auto se muere, la rueda también, bueno, si elimino la rueda, ¿no? Porque si hablamos a nivel de técnico, decimos elimino. Si elimino el auto, también la rueda
No, la rueda puede ser para otro auto, ¿sí? Ahora, en el caso de la empresa, por ejemplo, una empresa tiene muchas oficinas, podemos ver esta relación, ¿sí? Tiene de una a muchas oficinas. Y una oficina es de una sola empresa, ¿verdad? Entonces, ahí concepto todo parte. Bueno, si elimino la empresa, la oficina también, pues no, ya no tiene razón de ser, se muere con la empresa. Entonces ahí digo yo, hay una fuerte dependencia de vida desde ese punto de vista. Entonces esa ya sería composición, ¿verdad? Y ya no agregación. Entonces, concepto todo parte es cuando este es parte del otro. Entonces, imagínense el claro ejemplo del auto con la rueda. La rueda es parte del auto, es una parte de él que hace que él exista, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto. Entonces, no vamos a tenerlo en todo lado. Lo que más se va a dar es justamente este tipo de relaciones, ¿no? La bicondicional, la unidireccional, donde hay navegabilidad, ¿no? Entonces, eso hay que cuidarlo, que no está en todo lado. Ahora, este jornal también es del empleado, por si acaso, ¿sí? El jornal es del empleado, y ahora, sabiendo el jornal que tiene el empleado, se va a poder definir, ¿no es cierto?, si ha violentado su asistencia, porque la asistencia debe estar tal cual es el jornal. Si el jornal dice que los lunes trabaja de 8 a 12, entonces aquí en su marcación debe decir que el lunes marcó 8 entrada y 12 mínimamente salida. Y ojo, también hay un dato en este tema de la asistencia, hay flexibilidad en temas de marcación. Por ejemplo, la empresa te dice, usted puede marcar hasta media hora antes de su horario de entrada, ¿sí? Entonces, mínimo, porque si marcas antes no te deja, te bota la asistencia, no te deja marcar. Entonces, si es media hora antes de tu turno, te deja marcar, entonces marcas. La salida también, media hora después de si tu horario es hasta las 12, te dice media hora después de tu salida. Entonces, puedes marcar hasta las 12:30 y después ya no te deja registrar tu salida. Y eso significa ausencia, ¿no? Entonces, con eso dicen ellos que lo hacen para evitar temas de que te vas y luego vuelves y marcas y te vas, no sé si saben esos temas, pero hay siempre ese tipo de cosas, ¿ya? O el tema de que, bueno, el que más trabaja no es el que más se queda, ¿no? Esa es la idea siempre en la empresa privada. El que más trabaja es el que hace rápido su trabajo y se va rápido, ¿no? Entonces, aunque no siempre es cierto, pero bueno, así son sus políticas. Entonces hay una flexibilidad de tiempo de espera mínimo para lo que es el marcado y la salida. Ahora, sobre los descuentos, tal cual les pasé, eso sí les pasé ya con una política donde decía, ¿no? Si en un mes se atrasó en total más de una hora, habrá tal cosa. Eso ya son también variaciones que hacen en las empresas y sobre el tema de cómo va a multar el tema de la asistencia tardía, ¿no? A la clase, a lo que es el trabajo. Y con eso creo que ya les estoy dando todas las pautas que quería. Entonces, como el corazón del trabajo es marcación, asistencia, tienen que trabajar en esto, ¿no? El jornal, la asistencia, esto es sugerencia. Ustedes lo toman o investigan más y lo hacen mucho mejor para mí, porque yo siempre que hacen los proyectos también estoy aprendiendo de ustedes, ¿sí? Entonces, por eso miro quién proponen y lo analizo y digo, está bien, a veces me dan mejores ideas, perfecto. ¿Listo? Entonces tómelo así como lo que yo dije. Sugerencias para que mejoren el diagrama de clase. Porque tu trabajo ahorita es trabajar en lo mismo que hiciste en el instructivo 1, pero ya tienes que plasmarme un diagrama de clase más real, más competitivo, ¿ya? Algunos están cerca, no son tantos el problema, pero hay que trabajar en esta partecita, que muchos no lo han visto siquiera y creo que no se dieron cuenta que cuando uno trabaja tiene que enfatizar en lo que nos pidieron resolver. A nosotros nos estaban pidiendo el tema de la asistencia y se olvidaron de leer esto otra vez y se concentraron solo en mirar clases, atributos, métodos y cuando acordaron se olvidaron de esta partecita, ¿no? Que es justamente esto que estoy marcando acá, ¿sí? Se olvidaron de estos dos. Entonces ya con esto yo estoy segura que este fin de semana van a poder trabajar más, ¿ya? ¿Tienen alguien alguna pregunta? ¿Se escucha? ¿No se escucha, chicos? Se escucha, se ¿Se escucha. escucha? Sí, yo estoy de acuerdo con una súper
Super micrófono, no creo, y aquí me marca altísima la voz, entonces ya cambié de micrófono, ¿ya? Ah, Una si no hay más consulta, preguntas, ingeniera, sobre las sanciones, por ejemplo, en asistencia de las sanciones, ¿cómo se tomaría en cuenta? la sanción, Cómo se debería? Porque hay una sanción, ¿ya? Por ejemplo, si se llega a 60 minutos tarde, 1% de su sueldo, creo que es, sí. y después 200%, después ya memorándum, ¿no? ¿Cómo se podría incorporar a un diagrama así, o cómo incluiría Eh, esto? en realidad las sanciones tendrías que preguntarte a qué clase le corresponde. Es como un método que hay que implementar, porque el método va a identificar, ¿no?, qué sanción se le va a dar o si no le corresponde ninguna al empleado. Normalmente, esto de las sanciones va calculado en el sueldo, ¿sí? O sea, cuando sacan la planilla de sueldos del empleado, o sea, porque el empleado tiene un sueldo que le corresponde por su contrato, pero luego vienen los famosos descuentos que le hacen, ¿no? Y los descuentos no solo es por atrasos, uno es ese, uno es un tipo de descuento que te hacen es por atraso. Otro puede ser por, a ver, digamos, bueno, los aportes voluntarios que hay, solidarios también, y así hay una serie de descuentos que ya son fijos, vienen en el proceso de generación de la planilla, ¿ya? Entonces, ahorita, por ejemplo, analizando el caso de ustedes, ¿dónde debería ir el método que calcule o determine las sanciones? Porque ustedes deben construir el método. El método, ¿qué debe hacer? Debe mostrarte a qué sanciones le corresponden a determinado empleado. Entonces, yo, la verdad que en esa parte, como no estamos viendo hasta planillas, tendría que ver aquí dónde lo meteríamos. Para mí le corresponde a la planilla, ¿sí? Al momento en que hay que generar la planilla de sueldo, donde se le va a calcular a los descuentos del empleado y los descuentos, pues los varios que tiene, el tema de la sanción es una más, nada más, que puede ser el descuento de dinero o puede ser el famoso memorándum que también igual indica acá. Entonces yo les diría a ustedes, analícenlo, ¿a dónde meterías ese proceso o ese método que va a calcular, ¿no?, la sanción que le corresponde al empleado? Como no estamos acá trabajando con la planilla, y tú miras, bueno, ¿Se pudiera podría poner, formar una clase o simplemente es un método de una clase? ahí está. Pregúntate si hay atributos, si hay atributos. Si hay atributos que lo definen, ¿no? Sanción, por ejemplo, si tu clase es la sanción, ¿qué atributos le corresponderían a esa clase? Entonces, si tú meterías ahí dentro, calcula descuento, calcula memorándum, ¿no es cierto? O sea, para determinar si va a tener uno o el otro, ¿no ves? Pero en este caso, Como un booleano, ¿no? El exacto, método sí. ¿no? Ya. Sí, es que en realidad tú vas a, ¿de dónde sacar esa información? Del jornal y de la asistencia. El jornal te dice cómo debió la persona asistir, ¿verdad? Y asistencia te va a decir cómo realmente entró y salió, ¿no? Entonces tú vas a tener que cruzar la información, vas a decir, el empleado tanto los lunes de 8 a 12, y vas a buscar, los lunes de 8 a 12 cumplió, no, aquí se pasó 10 minutos, aquí no llegó, aquí no vino, entonces es proceso pesadito, ¿sí? No es muy bonito, ¿no? Porque no solamente vas a comparar con el día lunes, sino con los días lunes durante el mes, ¿no?, que estás analizando, porque esto debería salir por mes, ¿no? El tema de la Claro. sanción, Sobre todo ¿sí? los dos periodos que hay, pues, hay un periodo que es de lunes a viernes y otro solo sábado. Pero lo varías aquí nomás. Mira, aquí en jornal tú dices lunes de 8 a 12, martes, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes lo tiene igual. Y sábado lo tiene de 9 a 12, por decirte. ¿Te das cuenta? O sea, en el Ya. jornal tú puedes definirlo por día, ¿no? Y aquí simplemente, fíjate que este no mira nada. Este solo registra. Si la persona marcó 11 en la entrada, así lo registra, ¿sí? Y ya después de que llega el fin del mes, se llama a un proceso que se llama
calcula sanciones, no sé. Entonces, ese proceso se tiene que encargar de cruzar lo que debió ser contra lo que fue. Y ese debe sacar un resumen por cada empleado. Por cada empleado de la empresa debes mostrar qué sanciones le ha correspondido, descuento o memorándum, ¿no? Un reportecito, eso sí se puede armar. Entonces, como no tenemos la planilla, que es a donde correspondería, porque la planilla es la que debería calcularlo, lo podemos poner aquí en asistencia. En asistencia, ¿por qué? Porque ¿de dónde va a sacar? Va a sacarlo de aquí. Eso puede ser una sugerencia. Otra, pues como es un reporte, fíjate que no estoy diciendo que lo vamos a almacenar, lo vamos a calcular y vamos a sacarlo como reporte. Si tú lo pones como class, ¿no? Como class, en realidad estaríamos diciendo que vamos a almacenar, ¿no es cierto? Calculé la sanción del empleado y lo voy a almacenar la sanción que calculé. Eso es otra cosa, ¿no es? Entonces, ahí ya tendrías que definir una clase que pueda almacenar, ¿no? El estado de la sanción que tiene el empleado. ¿De dónde lo sacaste? De aquí, pero lo almacenaste aquí. Entonces, hay las dos opciones. Una, calcular y mostrar el reporte, y la otra es calcular y en algún lugar almacenar esa información de la sanción. Normalmente se dice que todo lo que se puede calcular no lo almacenamos, ¿sí? Sin embargo, cuando el proceso de cálculo es muy largo, muy elaborado, para que no sea tan moroso, entonces se recomienda el almacenamiento de esa información para que otro proceso más grande, como por ejemplo la planilla, imagínate calcular uno por uno cada vez que intente la planilla, va a ser que sea muy pesado. Pero sin embargo, tú corres un proceso que dice, calcule sanciones y almacene las sanciones, el proceso de la planilla va a ir y va a leer nada más la información, ¿no es cierto? Y va a ir sacando los descuentos, porque va a encontrarlo ya todo calculadito, ¿te das cuenta? Entonces ustedes pueden irse por una de las dos opciones. Si haces una clase, entiendo yo que lo que estás queriendo es almacenar la sanción que se le está dando a ese empleado en ese mes, porque se entiende que es por mes, ¿no? Cada mes, ¿ya? Y puede irse por una, ¿no? No le damos dos, o sea, es una. Fíjate cómo están las precondiciones. No, en un mes, por este tema de asistencia, solo tiene un tipo de sanción. O le multan, o le descuentan, o le dan memo. Si no me equivoco, eran esas dos nada más. Hasta donde recuerdo eran solo dos. Pero es una nada más. Entonces tú puedes tener una clase donde se esté almacenando esa información de en el mes tanto, el empleado tanto, tal sanción, ¿no? Y si es monto de dinero, ya está calculadito ahí, ¿cierto? Entonces, cuando la planilla corra, se entiende, ¿no? Que va a ir y va a mirar y va a decir, bueno, este empleado 1, ¿existen sanciones? Existe. Y a decir, ¿qué tiene, qué está llenado? Como tú dices, es como leer si memorándum está con información, quiere decir que le han hecho memorándum, ¿no? Si multa o descuento está con monto, entonces ese monto hay que descontarle. Siguiente empleado 2, va y lo busca en sanciones, no lo encuentra, quiere decir que no tiene, entonces siguiente empleado va y busca. Entonces, ese sería un proceso ya de cálculo de la planilla, ¿no? En este contexto, ¿no? Ahora, sería interesante eso que dices, ¿no? Almacenar, y con eso tú ya tendrías, ¿no? Más claro el tema del control de la asistencia. Porque Claro, estás porque registrando, sí, disculpe. estás registrando y estás sacando. Y sería excelente que lo logren, ¿no? En este diagrama de clases eso. Lograr esta partecita. Mira, en realidad el alma del proyecto está aquí, ¿no? Aquí. ¿Sí? En esas tres clases. Empleado, jornada, asistencia, fecha, ¿no? Que fecha ya, usted no lo especifico porque si bien necesitas campos fecha, tú lo estás asociando con fecha para indicar que aquí hay un campo del tipo fecha, ¿verdad? Entonces acá estaría el alma del proyecto de todos los grupos, ¿no? Para el control de la asistencia. Interesante tu propuesta, sí, no lo había visto así, pero me parece que está bien, ¿sí? Pues yo creo que puede salir bien eso. Entonces habría que ver qué necesitas tener en esa clase. Más o menos me parece que necesitas el código del empleado y necesitas algunos atributos, como por ejemplo, si tiene memorándum, el número de memorándum que le han dado, por ejemplo, ¿no? No va a estar el memorándum ahí grabado, aunque puede ser, si estamos hablando de un JPG, pero me parece que más correcto sería o el número de memorándum que le han hecho. Y si un Y caso ya poner, al registrar, por ejemplo, ya, por ejemplo, digamos, hablemos del respecto al formulario.
Si uno teclea la información, tranquilamente guarda con todos sus respectivos datos y ya memorándum. Tranquilamente tiene que mostrarlo o tiene que almacenarlo en una lista, como, como se refiere al reporte, constantemente almacenando y mostrar lo que se almacenaron con sus respectivos días, ¿no es cierto? Eh, sí, en realidad, El la idea formulario, de o mí, sea, sería así. o sea, ¿me puedes explicar un poquito más la idea? Me refería a que como es un control de asistencia y va a mostrar todas las personas que han estado, todos los empleados, ¿no? Del mes, por ejemplo, Ujú, su cargo, todos sus datos personales y todo lo que han hecho en el mes. Ya, ahora ujú. lo que me refiero es que cuando yo tecleo, por ejemplo, el que registra, el administrador, va tecleando su información, cada vez que va metiendo va guardando, ¿no es cierto? Y al darle crear un botón que diga mostrar y muestra todos los datos guardados, lo que ha hecho el mes, eso es lo que exactamente se refiere a lo que está pidiendo en el problema de usted genera, Eh, o no, mm, o simplemente ya está en- almacenado y mostrarlo. sí, sí. En realidad la idea, mira, yo lo pienso así, pero puedes proponer otra cosa. Mira, yo pienso que esto, la asistencia va a ser, tú puedes incluso simular que estás asistiendo diciendo clic, ¿no? Con un botón y la fecha y hora se saca del sistema, ¿sí? Entonces, tu asistencia de entrada, tu asistencia de salida lo puedes simular en un botón. Cosa de que acá puedes llenar la asistencia por días, ¿no? Entonces, eso se va a ir llenando, llenando, y no nos interesa durante el mes, hasta que toca fin de mes y paso al siguiente mes. El día que paso al siguiente mes, yo puedo hacer correr el proceso que barra toda la tabla de asistencia y compare con el jornal que le corresponde a cada empleado y verifique qué situación ha tenido su embarcación. Entonces, al analizar esa información, él va a definir si tiene memorándum, y si tiene memorándum, va a ir y va a registrar en su clase, ¿no? Donde tenías las sanciones, y va a decir empleado código tanto, ¿no? Porque se va a mover por el código tanto, memorándum, en la columna memorándum, en el atributo memorándum, va a decir qué memorándum se le ha hecho, porque le ha correspondido en ese mes un memorándum, pero no le va a corresponder más cosas, entonces los otros atributos van a quedar en blanco. Entonces solo va a tener un código de empleado y el memorándum que le ha generado, un número, ¿sí? Que se va a almacenar. Luego, si de repente al agarrar al otro empleado, al barrer la asistencia con el jornal, se determina de que lo que le corresponde es un descuento, entonces va a ir a la otra columna, fíjate que tiene memorándum y puede tener otro atributo que diga descuento sueldo o descuento asistencia, y ya vaya calculado el descuento, ¿no? O sea, ya vaya diciendo 500 bolivianos, 600 bolivianos. Entonces, se va llenando la información por cada empleado que tiene, ¿no? O memorándum o descuento, memorándum o descuento. Entonces, cuando ya esa información está ahí, yo puedo tener un reporte, ¿no? En esa clase, generar una lista, un reporte, diga, ¿no? Lista de memorándums o lista de empleados con memorándum o lista de empleados con descuento, el código empleado, su nombre si quiero ver y el monto que le estén descontando. ¿Te das cuenta? Pero eso es tan sencillo como que ocurre cada mes. ¿Te das cuenta? La persona marca cada día y eso está así, pero al primer día del mes siguiente, el encargado de lo que es el proceso va a llamar a un proceso con un botón, si lo quiere ver así, y le va a decir que lo calcule. Y ese proceso va a calcular, va a agarrar el mes, ¿sí? Del primero del mes al último día del mes o el mes tanto, y va a empezar a mirar por cada empleado qué ha pasado con cada uno. Memorándum o descuento, uno de los dos, ¿no? Y va a ir llenando los atributos correspondientes en esa clase. Cosa que cuando ya me dé la gana de aquí a 2, 3 días, yo le digo mostrarme el reporte y ya está calculado todo, ¿te das cuenta? Ya no necesito ir a calcular. ¿Por qué? Porque es el proceso que ya no va a variar, porque el empleado no va a venir aquí y va a decir, no, este día marqué a las 5 de la tarde, no va a cambiar la información, bueno, no debería, ¿no? Cambiar la información, ¿sí? No sé si ahora sí se entendió. Esta sugerencia yo les hago. Ahora ustedes analícenla. Yo lo veo así de sencillito. Ahora, bueno, por lo que he visto que cómo manejan, la generación de planillas, por ejemplo, es lo más difícil en las empresas, porque el tema de los cálculos que tienen que hacer, son matrices que tienen que armar,
Y una de las complicaciones son los descuentos, ¿no? Pero cuando están bien parametrizados, son procesos, hacen correr los procesos y luego arman la planilla automáticamente, ¿no? Nosotros ahorita solamente me interesaría esa partecita, ¿no es cierto? Donde me es posible mirar quiénes han tenido un memorándum y quiénes tienen descuento, ¿verdad? Porque esa información se la pasa al planillero y el planillero, bla, 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 ya procede a descontar al que corresponda y emitir, pues, o descontar básicamente, ¿no? Porque en el tema de memorándum, iba memorándum, creo que para decir, ya no me acuerdo para qué, pero iba un memorándum, pero no indicaba un descuento, si no me equivoco. ¿Sí? Ahora sí, chicos, ¿o no? Sí, Ingeniero. ahí. Sí, entonces concéntrense en esta idea de que necesitan poder sacar la información de quiénes tienen memorando y quiénes tienen descuento y cuál es el descuento que se le va a hacer, porque les han dado los parámetros de los descuentos que les hacen. Y puede ser una clase, yo creo que está muy bien tu idea, una clase donde se le va a poner los atributos necesarios para poder obtener esa información. Y con eso ya tienen el núcleo central. Si bien nosotros aquí estamos hablando de este sinnúmero, bueno, un buen número de clases, ustedes esto no me pueden fallar porque esta es la parte que se va a implementar, ¿sí? Esta es la parte que vamos a implementar para lo que es justamente el mostrar los descuentos o los memos que se han tenido que emitir a los empleados, ¿ya? Y llevarlo a una clase me parece que está bien, ¿sí? Para que lo tengan directo. Interesante el tema de la fecha. Fíjense que aquí yo sí le aumenté fecha, no le aumenté porque acá lo pensaba asociar con esto, ¿verdad? Entonces la asistencia debe tener fecha, sí o sí, porque el cálculo es del primero al último día del mes, o sea, le sacas el mes a la fecha y sacas el rango de quiénes, qué registros debes tomar de asistencia, porque aquí va a estar la asistencia pues de todo el año seguramente, ¿no es cierto? Bueno, de todo lo que asiste. Y bueno, ya después en bases de datos le van a enseñar otros conceptos en los cuales ya se puede ir dividiendo esto o normalizando de una manera para que la información esté más agrupada, ¿no? Pero por ahora está así. Ya, entonces, con esa aclaración, chicos, vamos a hablar del segundo paso, ¿ya? Este diagrama ustedes lo tienen que trabajar y van a tener plazo hasta el lunes, enviarlo, ¿no? A la plataforma, porque se va a editar el proyecto 2, 3, o sea, que es la segunda presentación de 3 que van a hacer. Y ahora lo que quiero hablar es la tercera presentación, que es la última, ¿sí? Ahí ya hay que implementar. Y lo que ahorita hemos hablado es puntualmente lo que se va a implementar puntualmente esta parte, ¿sí? Ojo que aquí yo no les estoy diciendo que esta es la clase y esta es la clase. Son mis sugerencias, pero lo que yo necesito que implementen es el control de la asistencia de los empleados, cosa que se clara quién quedó con memorándum, quién quedó con descuento, ¿no? Pues, para poder discriminar. Entonces, ese es el objetivo, ¿ya? Con esa aclaración, vámonos a mirar lo otro. Estamos hablando de... Aquí lo puse, ok. Estamos hablando de la última etapa, ya tendríamos que tener un diagrama de clases porque esto se hace en función al diagrama de clases que han construido, ¿ya? Y toca agarrar y pasar el proceso de implementación, ¿ya? Entonces eso es lo que quiero. Un segundito. Creo que por acá... voy a abrir esto, no estoy segura que... Sí, pero aquí, ok. Ok, muy bien. ¿Qué es la implementación? Es llevarlo a código, es llevarlo a código. Y aquí ya el grupo tiene que decidir en qué lo va a trabajar, ¿sí? O sea, no se les dijo va a ser en el mercadero, va a ser en C, va a ser en Java, Python. Ustedes, grupo, definen en qué lo van a trabajar porque ustedes lo van a construir. Resulta que hay algunas variaciones de cuando trabajamos en Java, hay cosas que tienen en Python, o sea, manejo de listas, manejo de vectores, te permiten hacer cosas que no pueden hacerse más, ¿sí?
o no nos va a permitir el embarcadero, ¿no? Es por ese motivo, cada uno decide qué va a hacer y en función a ello, pues resuelve el problema. Todos los lenguajes de programación. Pasa que la parte que estamos clase asociada, ¿sí? No sé si recuerdan a la clase asociada, era la clase que resultaba de la asociación de clases. Cuando asociamos dos clases, ya ven que es muy evaluado para este lado y para el lado derecho, para ambos lados, normalmente surge la necesidad de almacenar información de esa asociación, ¿sí? Fecha, hora, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde nace una nueva clase que le llamamos clase asociada. La programación de la clase asociada en Java es factible de manera sencilla, pero en C, por ejemplo, no lo rechaza de la manera pura porque no lo soporta. Entonces no nos es posible trabajar. Pero para que ustedes van a construir donde no tenemos esta clase asociada, donde solamente tenemos de uno a muchos, como estuvieron viendo en el ejemplo que les pasé, entonces no va a haber problema. Pueden hacerlo en Python, pueden hacerlo en C++, pueden hacerlo en Java también, ya ahí no va a haber problemas. Ok, ahora, quiero irme por la parte de implementación. Ok, vimos un poquito de esto, ¿sí? No, esto no es lo que quiero mostrar. Quiero mostrar cómo vamos a llevar ahora a código. Déjenme buscar la parte de implementación, un segundo, que nos dice cómo llevar ahora a código nuestro proyecto, ¿sí? Y ya preparé todo acá, entonces espero que esté listo. Y aquí está. Construcción, implementación. Esto es lo de nosotros. Como hice tanto código, ya se estaban uniendo con los otros. Bien. Entonces, ahora vamos a trabajar en el proceso de implementación. ¿Ya? Esto es básicamente el final, ¿no? del trabajo. Habría que hacer varias prácticas, ¿no? Lo primero, una vez que construyen las reglas, se hace un proceso de empezar a implementar cada clase, ¿sí? Cada clase. Empezamos normalmente desde la herencia, ¿sí? La clase base va primero, y las clases, ¿sí? Pero iniciar y hacerlo más sencillito, teniendo que con las cosas simples. No, que no haya base. Disculpe, Eli, ingeniera, se le escucha entrecortado. Ahora vamos a ver esto. Sinceramente, Tráfico de no, datos y las que están sueltas. Y empecemos con la definición de la clase, ¿ok? Entonces, ese es el primer paso, empezar a implementar una por una. ¿Qué es lo que hay que saber? Si hablamos de C++, que es la plantilla que tengo acá, uno empieza con la instrucción class, paréntesis, llave que cierra para definirle a la clase, ¿sí? Luego piensa en las partes de la clase, es decir, qué parte va a ser privada, qué parte va a ser pública y qué parte va a ser protegida. Normalmente la protegida es la que se refiere cuando tú vas a tener una clase derivada más adelante. Entonces, si es una clase simple, normalmente no tiene el área de protegida, solamente privado y público. Por regla general, conservamos en el área de privado todo atributo que tiene nuestra clase, ¿ya? Aunque no es obligatorio. Puedes tener atributos que son públicos, pero si haces que los atributos sean públicos, van a estar disponibles desde cualquier otra clase externa. Eso, o sea, van a poder entrar y modificar. Y normalmente en el momento de implementación eso ya no es deseable. Preferimos conservar nuestros atributos de la clase como privados, ¿ya? Ahora puedes también llevar a la zona de privado cualquier método, proceso o función que tú los estés implementando para el funcionamiento interno de la clase, ¿sí? Para controlar cosas importantes dentro de la clase. Entonces, acá los ponemos, ¿por qué? Porque todo lo que está en privado no va a ser accesible desde afuera y no va a ser tampoco visible. Es decir, que otro usuario de nuestra clase no va a poder utilizar esos métodos que están en el área de privado. Y en el área de público,
¿ok? Entonces, otro elemento que completa debe ir con todos los métodos que la definen. ¿Y cuáles son esos métodos? Empezamos con algunos, los llamados famosos constructores. Toda clase debe tener mínimamente un constructor. El constructor es la parte de la clase donde va un código que se ejecuta en el momento en que defines a la clase. ¿Y qué significa que defino a la clase? Es la parte donde tú dices, por ejemplo, acá lo voy a poner acá arriba, es la parte donde dices, por ejemplo, del tipo persona, ¿no? Persona que sea Juan, ¿sí? En este momento estás definiendo a Juan, que va a ser del tipo persona, y persona es una clase, ¿sí? Fíjate que eso está muy relacionado con la definición de las variables, porque pues eso es lo que de hecho he definido a Juan, que es del tipo persona, porque tú decías int x, ¿verdad? Estás definiendo x de tipo entero. En el momento que defines esta instrucción, se ha disparado un constructor, es decir, un proceso que lo que hace es intentar inicializar al objeto que has definido, en este caso x, puede ser que la esté iniciando en 0, en el caso de Juan, ¿sí? Como define a persona, es probable que se esté definiendo a Juan para que los atributos que tiene la clase persona sean definidos como valores por defecto. ¿A qué me refiero? Los constructores se ejecutan en el momento, en este instante. Cuando tú dices esto, ahí está disparando la llamada a un constructor. Ahora, los constructores que tiene la clase son de 3 tipos. Tenemos el constructor por defecto, ¿sí? El de oficio que le llamamos, que es este, fíjate que no tiene parámetros, ¿ya? En este momento acá se disparó el constructor de oficio, porque no tiene Juan parámetros, ¿sí? Está definido como esto, inx, ¿no? Hay otro constructor que se llama parametrizado, ¿sí? Que es este, que tiene en el paréntesis algunas variables o argumentos. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo decir persona Juan y aquí puedo decir de tipo persona Pedro, ¿sí? Pero ahora, entre paréntesis, le digo, por ejemplo, Pérez, ¿no? Y bueno, algunos valores, ¿sí? Por ejemplo, aquí estoy dando 2. Solo la clase persona sabe que son estos valores, pero le estoy enviando 2 valores que se entienden que van a inicializar atributos de la clase persona para definir a Pedro. Entonces puede ser que Pérez defina el apellido. Entonces a Pedro le va a poner el apellido Pérez. Y este valor 0 puede ser un valor X, ¿no? Que se lo está poniendo en algún atributo que tiene Pedro en la clase persona, ¿sí? Entonces fíjate, diferente. Ahora, puede ser también que tú digas, ¿no es cierto? De tipo persona, ahora defines a Lucas, ¿no? Y Lucas, ahí le mandas, entre paréntesis, le mandas Juan. Tú le estás mandando como parámetro otro objeto del mismo tipo y eso se llama constructor copia. Y aquí está definido, mira, viene en el parámetro un objeto del mismo tipo. Entonces se lo implementa de esta manera y se entiende que está viniendo así. Entonces, el constructor es el método que se dispara en el momento que tú defines un objeto del tipo de esa clase. Y puede ser de esos 3 tipos. En todas las clases que van a implementar, la instrucción va a decir que debe tener todos los constructores. Deben construir los 3, ¿ya? Entonces, sí o sí, eso debe quedar también, cuando lean el instructivo lo van a ver. Así como tenemos el constructor, tenemos el destructor. El destructor viene definido, miren, el constructor viene con el mismo nombre de la clase, eso también olvidé mencionar, es igual que la clase, es su nombre, porque este es el nombre del método, ¿sí? El método. Se llama igual que la clase. El destructor es idéntico, ahí está, pero para diferenciarlo del constructor le ponen esa pestañita que dice negación. Entonces, básicamente, el destructor es el método que se va a disparar cuando la clase sea destruida o cuando finalice su área en el cual tiene límite de vida. ¿No es cierto que es como las variables? Cuando la defines dentro de un proceso a una variable, al terminar el proceso, la variable muere, ¿verdad? Igual, los objetos
que se definen del tipo de una clase van a tener su ámbito de vida. Entonces, cuando llegue al final de ese ámbito, muere. Entonces, el destructor, normalmente C++, tiene la particularidad de que lo ejecuta siempre, por más de que no lo implementes. Pero nosotros vamos a ponerlo, ¿sí? Entonces, normalmente este método va vacío, el destructor va vacío, pero en el ejemplo que les voy a mostrar, van a ver que sí tiene código, y cuando le pongo código ahí, cuando tú has utilizado dentro de la clase atributos dinámicos, es decir, has utilizado la instrucción new, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú decías new int x de 5, definías con la instrucción new de manera dinámica la variable x, que era un vector, ¿verdad? Entonces, como utilizar la instrucción new para definirlo de manera dinámica, necesitas también la instrucción delete para liberar ese espacio de memoria. Entonces, normalmente el destructor está contemplando instrucciones como el delete para liberar lo del new, porque utilizaste de manera dinámica algunas variables o algunas clases también, ¿sí? Entonces, esta también va implementada sí o sí, por lo menos mencionada sí va. Bueno, voy a mostrarles ahora en un ejemplo específico el resto de los elementos. Como ven, una clase, miren, tiene todo esto. ¿Sí? Todo esto. Entonces, ahora lo que voy a tratar de mostrar es cada parte en real. ¿Sí? Entonces, déjenme abrir una clase que tengo definida demo acá, para que ustedes sepan a qué tienen que llegar. Ahora, les recuerdo que esto está implementado en C++, por lo tanto, pues puede variar un poco de cuando ustedes lo vean en otros lenguajes, ¿ya? Me refiero a cómo está implementado, pero lo que ahorita expliqué es genérico, porque una clase está definida por constructores, destructores, está definida por una serie de tipos de métodos que sí o sí vas a implementar en cualquier lenguaje de programación, ¿ya? Un segundinho de que encuentre lo que corresponde. Programación, semestre 2, demos. A ver, vamos a ver que no me pase esto. Anda mal el embarcadero acá, no sé, se actualizó el sistema operativo y se dañó. A ver, vamos a ver si ahora no me causa problemas otra vez. Enseguida se abre. Bueno, ahorita lo más importante es que todos sepamos cómo definir a una clase, ¿ya? Yo les voy a dar el día, ustedes para el lunes se tienen que presentar en la segunda parte del proyecto, ¿sí? Y el día lunes les voy a pasar la instructiva de cómo van a implementar las clases que van a implementar por grupo, ¿ok? Entonces, ahora yo tengo la responsabilidad de mostrarles la implementación de clases reales para que ustedes hagan lo mismo con las clases que van a trabajar, ¿ya? Entonces, eso es lo que estoy tratando de hacer de manera simplificada, porque acá es diferente el trabajo, ya no es como en clases. Bueno, ya pueden ver mi pantalla compartida en Embarcadero, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ingeniera, se ve bien. Entonces me voy a ir primero por el paso 1, que es que ustedes conozcan la implementación de una clase. Luego, esta demo que tengo tiene el objetivo de enseñarnos algunas particularidades del comportamiento de las clases y del concepto de herencia que ya habíamos visto. Pero lo que hoy voy a mostrar es justamente la definición de la clase y luego vamos a ver este otro. Ya, esto yo creo que lo vemos el día lunes. Por ahora me quiero concentrar en la definición de la clase. Bueno, voy a empezar con la clase más simple que tengo, que es esta, la clase fecha. Y voy a especificar algunas cosas. Ok, cuando nosotros construimos una clase, lo hacemos de cero, ¿es cierto? Miren, yo hago esto, le doy new y le digo unique, ¿sí? Nueva unidad en C++ Web. Cada unidad que tú definas viene definida por el punto H y el punto CPP. Entonces, en esta parte, tú ahora sí le puedes poner un nombre definido, ¿no? Le voy a renombrar y le voy a poner, por ejemplo, a esta clase, voy a poner ejemplo,
¿sí? Se pone el nombre de la clase que lo definiste en el diagrama de clases, le tienes que poner el nombre, fíjate, entonces son socio, fecha, y no hay nada más, persona, socio y fecha, ¿sí? Eso es lo que tengo acá, son clases que estaban en el diagrama de clases, le pongo exactamente al archivo el mismo nombre de mi clase, y en singular, ¿ok? Ahora, en C tiene la particularidad de estar dividido en dos partes, tiene el punto H y tiene el punto CPP. Entonces, excepto para algunas cosas que vamos a hacer con las clases, siempre debemos separar el punto H y el CPP, ¿ya? Desde el punto de vista que en el punto H que va el prototipo de la clase y que va en el CPP la implementación de cada método que tiene la clase, ¿sí? Lo hacemos así por organización, porque el punto H normalmente le llamamos el header, que decimos, ¿no? El encabezado. Yo le digo el prototipo de la clase, porque está como el índice de la clase, donde dice nombre de la clase, lista de atributos y lista de métodos que tiene la clase. Eso tiene el punto H. ¿Y qué tiene el CPP? Cada método que está definido en el punto H se lo implementa en el CPP. Eso es lo que hacemos. Ahora, a veces necesitamos probar lo que son la llamada de clases dinámicas, ¿ya? Clases dinámicas. Vamos a probar eso al final. Yo les voy a mostrar un ejemplo. Ahí es el único ejercicio en el cual unimos el punto H y el CPP y todo lo hacemos en el punto CPP. O sea, no, en el punto H lo dejamos así, blanco, y luego en el CPP construimos todo. No puede el constructor de oficio, el constructor de copia derivada utilizando sobrecarga, es decir, que están idénticos en ambos lugares. La siguiente clase vamos a analizar qué es lo que hace ser mamá cuando tenés esta situación. Lo que ahorita quiero decir es que es posible que lo tengas en ambos lugares. ¿Por qué? Porque hay sobrecarga de métodos. Y eso es posible gracias al polimorfismo, que es una propiedad de la programación orientada a objetos. Ahora, un detalle. Cuando tú estás implementando una clase y piensas que esa clase va a tener derivadas, ¿sí? Va a haber derivadas, tú puedes utilizar esta instrucción que se llama virtual, delante de la definición del método, ¿sí? Virtual. ¿Qué significa? Dice, esto hace posible, ¿no?, de que se trabaje el polimorfismo de su forma pura. ¿Y qué es su forma pura? Formalmente le estamos instruyendo al compilador de que si esta clase tuviera otra derivada, ojo, estoy diciendo si tuviera, porque medio que creo que haya pensado en clases derivadas para fecha, pero es netamente explicativo, ya, la razón por la cual está aquí. Estoy pensando que yo estoy proyectando que si hubiera una clase derivada de fecha, ya, al poner aquí virtual, ¿sí?, le estoy instruyendo al compilador, ¿sí?, de que la que tiene que tener prioridad es el de la clase derivada. O sea, yo en esta clase base le estoy obligando al compilador a decir, si hay una clase derivada, este mismo método, use el de la clase derivada. Eso le estoy diciendo. Entonces, la instrucción virtual la ponemos justamente por eso. Es una instrucción que va asociada al polimorfismo y al tema de la herencia. Es decir, cuando hay una clase derivada más adelante y la tienes que redefinir. Entonces, con esto yo estoy abriendo la posibilidad de que en una futura clase derivada implementen este mismo método y esa es la que tiene que tener prioridad en vez de esta, para el compilador. Aunque en C++ les comento que por defecto, en una definición común y corriente de una clase, la que tiene prioridad por definición siempre es el de la clase derivada, aunque no le hayas puesto esto, ¿sí? Pero cuando defines objetos de un tipo de clase de manera dinámica, ¿sí?, de manera dinámica, ahí sí esto es súper útil, porque esto le está instruyendo qué hacer al compilador, ¿ya? Entonces, eso vamos a analizar en la próxima clase. Por ahora, digamos lo siguiente, que si tú piensas que este método puede ser probable que vaya a necesitar implementar en una futura clase derivada,
le puedes dar esta instrucción virtual para decirle al compilador que le dé prioridad a la clase derivada y que ésta la salte y no la ejecute, ¿ya? Entonces, de esa misma forma puedes tener más de una. Acá está definiendo 2 de tipo virtual, pero es pensando en ese concepto, ¿ya? Vamos por otro más. No he hablado de la sobrecarga de operadores, antes de que me olvide de eso. Esto es la sobrecarga de operador, ¿sí? Significa lo que habíamos dicho, ¿no? Hacer posible de que el más, el menos, el por, operadores que hacen operaciones aritméticas, por ejemplo, se extiendan a la posibilidad de realizar también operaciones con algunas clases que yo defina. Aquí, por ejemplo, tenía la clase fecha. Entonces, aquí le estoy diciendo sobrecargue el operador menor para que pueda comparar si una fecha 1 o un objeto f del tipo fecha es menor que otro objeto f1 que también es del tipo fecha. Entonces, comentarles que la sobrecarga de operadores está bien documentada en todos los libros de C, de Java, en cualquiera que vayas tú vas a encontrar cómo sobrecargar operadores porque es un proceso monótono, ¿ya? En esta demo que tengo de prueba para pasarles está cómo sobrecargar operadores, pero no lo hacemos para todas las clases, pues, ¿no? Aquí, por ejemplo, se hizo la sobrecarga de, miren, el operador menor, mayor, igual, y el de asignación. Yo creo que aquí es la más importante, el de asignación, fíjate, el igual, simple, ¿ya? Porque sería que se pueda comparar fechas, sea mayor, menor que otra, o si era igual, o también se quería asignar una fecha directamente a otra fecha, aunque el compilador en esta parte sí lo hacía muy bien. Pero imagínense la utilidad de esto, por ejemplo, con clases o con objetos del tipo, por ejemplo, matriz. ¿Se acuerdan que ustedes hicieron en MADO 5? No, en programación 1 lo han hecho incluso, ¿verdad? Producto matricial, que es como que el algoritmo de matrices más complicados que tienen en programación 1 y es muy fácil. El producto matricial que tú lo tienes que implementar con dos tuples for, etcétera. Ese mismo algoritmo tú lo puedes meter en la sobrecarga del operador del asterisco. Tú puedes decir sobrecargar el asterisco para que haga el producto matricial, ¿no? Y cuando tú pongas, por ejemplo, mira esta instrucción del tipo matriz M1, ¿sí? Coma M2, y luego hagas un código para que las matrices tengan, pues, los valores correctos, tú puedas decir, por ejemplo, del tipo matriz M3, ¿sí? M3 va a ser igual a, mira, M1 por M2. Y ya está. El producto matricial va a funcionar. ¿Pero por qué va a funcionar? Porque tú este operador lo tienes sobrecargado en la clase matriz. ¿Cómo lo sobrecargas? Así como te va a indicar el instructivo, de acuerdo al lenguaje de programación que hagas, porque esto es genérico. Acá en los ejemplos que van a ver, se van a dar cuenta de que no es nada difícil, ¿sí? Entonces en la implementación se los voy a mostrar, pero ahí está. Bool, porque retorna un falso verdad del operador de comparación menor. Se entiende que la relación es que a la izquierda está el 1 y a la derecha está el otro que hay que comparar, ¿no? Entonces, ahí está la definición. Entonces, en estos casos, esto es muy útil, ¿no? Ahorita yo solo lo puse para, bueno, soportar la comparación, porque no, es lo normal, quieres comparar fechas, ¿no? Si son iguales, si es mayor o menor, pero no, se podía incluso en tema de sumas, ¿no? De repente, ¿sí? Hay que pensarlo cómo se va a manejar eso, pero bueno. Y etcétera. ¿Ok? Ahora, hemos visto el polimorfismo entonces desde 2 puntos de vista, con la sobrecarga de operadores y con la sobrecarga de métodos, ¿no? Y finalmente me voy a ir con el último concepto. Aunque esto último que he hablado no siempre van a tener las clases, o sea, es un adicional. Si estamos hablando de que es necesario sobrecargar operadores, lo haces. Si es necesario sobrecargar métodos o poner, así como en el constructor, ¿sí? Con el mismo nombre, pero variando parámetros, tú sobrecargas los métodos que sean necesarios. Entonces se hace si se necesita. Y esta otra instrucción, que es la friend. Friend en español significa amiga. Esta es la definición de funciones amiga. Normalmente en programación orientada a objetos hablamos de lo que es el encapsulamiento, la protección, ¿verdad? Y la friend viene a violar todos estos conceptos, por si acaso, ¿no? Entonces, no es muy común que la implementes a las funciones o métodos friend, hablemos de métodos porque eso puede ser proceso función,
No es muy común hacerlo, pero lo hacemos cuando queremos facilitar el uso de algún método. Por ejemplo, en este caso, miren, aquí el objetivo era calcular cuántos años existen entre una fecha 1 y una fecha 2. O sea, había que calcular exactamente cuántos años hay entre una y otra fecha. Entonces, para que este cálculo sea transparente, a decir, ¿no? Por ejemplo, que int A, por darte un ejemplo, int A sea igual a get años, ¿sí? Get años, y entre paréntesis le mandes la F1 y la fecha 2, que son dos fechas del tipo de la clase fecha, ¿ya? Fíjate que aquí es simple. Tú le estás diciendo calcular los años que hay entre F1 y F2. Entonces, para calcular esta función getAños, tiene que entrar, ¿sí?, a la función o al objeto F1, tiene que entrar al objeto F1 y acceder a sus campos para poder hacer el cálculo, o a sus atributos, ¿verdad? Tiene que acceder a sus atributos. Y en F2 también tiene que acceder a los atributos de F2 para hacer el cálculo. Ahora, si yo no lo hiciera así, mire qué feo sería. Podría decir int x igual a, por ejemplo, tendrías que decir F1, que es la clase, ¿no? Punto, y llamar a su función getAños, ¿sí? getAños, y ahí decirle que calcule los años que hay entre F1, fíjate, ahorita estoy mencionando, F1 es la clase, y con este punto estoy accediendo al método getAños, ¿sí?, que lo tiene implementado. Entonces, ¿cómo yo accedo a los métodos de una clase? Eso no lo habíamos mencionado, pero lo hacemos así. Nombre del objeto, punto, y luego el nombre del método. Le estoy llamando al método getAños, pero entre paréntesis se entiende que debería mandarle a F2, que es la otra fecha. Y de esa manera, calcularía cuántos años hay entre la fecha F1 y la fecha F2. Pues no me quedo de otra, pues no, porque así trabajan. Sin embargo, si yo la defino como friend a la clase getAños, le puedo dar la posibilidad de que por parámetro venga la F1 y venga F2. Yo aquí dentro del método getAños tengo permiso de entrar a los atributos de F2 y tengo permiso de entrar a los atributos de F1. ¿Por qué tengo permiso de entrar? Porque aquí lo han definido como función friend. Ahora, ¿qué significa la función friend? Tiene permiso de acceder a los elementos privados de esta clase y a los elementos privados de esta clase. Eso es lo que tiene la función friend. ¿Qué significa la función friend? La defines dentro del punto H, fíjate que está dentro del punto H, es esta, ¿ok? Pero, ojo, mira cómo la estoy llamando. La llamé getAños, es como si no es parte de la clase, ¿sí? Se la define ahí dentro y se la implementa en el CRP, pero no se la implementa como parte de la clase, porque mira, aquí dice getAños, pareciera que sea un método que está volando en algún lado, y no hay identificación que diga que es de la clase, de la clase fecha. Cosa distinta acá, fíjate. Acá le estoy diciendo F1, entonces estoy diciendo del objeto F1, que es del tipo fecha, punto, y estoy entrando al método getAños, ¿sí? Y estoy accediendo al método y por parámetro le estoy mandando la otra fecha para que agarre esta fecha y esta fecha, ¿no? La que tienes, más la que manda por parámetro y calcule los años. Esta va a calcular los años, esta también va a calcular los años. Esta es como deberíamos implementarla, es decir, sin friend. Y si yo la implemento con friend, así la vas a llamar. Ahora, cuando uno mira la simplicidad, dice, no, pues yo prefiero llamar así a getAños, porque esto me confunde, ¿sí? Me confunde. Entonces yo prefiero llamar así. O sea, acá está como que ya más sencillo, más simple, pero esto no es posible a no ser de que tú dentro de la clase, dentro del punto H, le digas que esta función va a ser friend. ¿Por qué implementamos la friend? Para facilitar entonces el uso de algunos métodos que queremos abrir cuando estas necesidades de acceder a elementos de la otra clase, que era este tema, ¿no? Y no tenerlo así. Tenerlo así era otra opción. Podíamos dejarlo sin friend, si no poníamos friend, hubiera tenido que acceder de esta forma. Pero uno lo ve extraño,
Lo ve raro porque dice, bueno, calcular entre dos cosas, yo le doy las dos cosas y que calcule. Pero acá le dices, le doy una cosa y entre parámetros le mando la otra cosa. Entonces como que se ve un poco extraño. Esa es la utilidad de la función friend, ¿ya? Entonces la definimos dentro del punto H, pero en el CPP, miren lo que dice. En el CPP, y eso es algo que hay que tomar en cuenta, porque es la única que es así. Miren, en el CPP, fíjense, está definida unsigned int, nombre del método y los parámetros. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Quedamos. Entonces, pero ¿por qué es extraño? Me dice, no, si ahí está el tipo, el nombre, los parámetros, y me parece que todo está normal. Ok. Resulta que cada método que está en el punto H, cada método que está aquí metido, es parte de la clase fecha. ¿Sí? Y acá en la implementación de fecha, ¿no? Yo no le estoy diciendo que getAños es parte de la clase fecha, lo estoy implementando, y cuando implemento el compilador no me reclama. Miren lo que estoy haciendo. De F1 estoy accediendo al atributo A, ¿sí? Que era el año, ¿sí? Y eso es prohibido, ¿verdad? Porque no puedo acceder al atributo A. ¿Por qué? Porque esta función está afuera, no está dentro de la clase. Y de F2 estoy accediendo también a su atributo A, y el atributo A era privado. El compilador, ¿por qué me deja entrar al atributo A si es privado? Porque lo definí dentro del punto H como friend, ¿sí? Como friend, ¿ok? Ahora, ¿por qué es diferente de los otros? Porque cuando tú vienes del punto H a querer implementar cualquier otro método excepto la friend, lo haces de esta manera. Bien, vamos a empezar con el primero. Aquí está definiendo fecha. Tenés que poner esto, el nombre de la clase y 4 puntitos, y luego el nombre del método, en este caso del constructor fecha. Esto le está diciendo al compilador que estás definiendo un método de la clase fecha, ¿sí? Y fíjate que la clase fecha aquí está incluida, la librería del punto H por defecto. Aquí, este era tu punto H de ejemplo. En el CPP, miren, está incluyendo al punto H. Y ese es el enlace entre el punto H y el CPP, por si acaso. Y eso está por defecto, no tienen que ustedes escribir. Ustedes van a notar que está incluyendo al punto H, y ya tú aquí adentro simplemente utilizas, ¿no? la implementación, y con esta referencia le vas a enlazar con la clase fecha, ¿no? Y así para adelante. Y todos los métodos tienen esa característica, miren, tiene los dos puntos. Aunque el void va afuera y luego viene recién esto, en el caso del void, miren, ¿no? En el caso del int short, miren las funciones, se define la función y va cerca del nombre. Eso de repente ayuda a memorizar. Nosotros escribimos la referencia de la clase con los 4 puntitos al ladito del nombre del proceso o la función que estás definiendo. Y entonces con eso no te vas a chipar, que es normal que se confunda en el tema del void y del tipo de función que está devolviendo, ¿ya? Con eso, mira, todas están respetando esa regla, y la única que no lo ha hecho es getAños, que es friend en la punto H, y aquí miren, no menciono que es friend. El compilador en el punto H, como lo ve friend, ya sabe que acá es como un método externo a la clase, amigo de la clase, ¿sí? Como es amigo de la clase, tiene permiso de entrar a sus atributos privados. ¿Por qué lo hicieron así? Para facilitar el acceso y que el cálculo o el uso del método sea más fácil y transparente, ¿no es cierto? Pero le estoy dando el permiso definiéndolo como friend. No es común. Algunos dicen, no debe hacerse porque estamos violentando el tema de que la clase tiene zonas privadas y así debe conservarse, pero es válido utilizar la friend. Ahora, yo a ustedes les animo, en las clases que implementen, tomen en cuenta estos conceptos que ahora hemos visto en esta clase ejemplo. Todos los constructores sí o sí deben implementar. Sí, eso, no sé si alguien está apuntando por cada grupo, porque estoy dando pautas de lo que va a decir el instructivo, ¿ya? Todos los constructores, sí o sí los 3, básicamente, ¿no? Todos los constructores. Obviamente tiene que haber destructor. El destructor, aunque esté vacío, debe estar definido. No estoy segura, creo que acá no lo puse en el CPP, en el caso de fecha,
Voy a buscar el destructor, ¿dónde estás? Aquí, miren, acá, entonces debe estar el CPP por acá. Creo que me había olvidado de implementar, debe estar debajo del constructor. Veamos. Fecha, sí me agarraron porque este sí lo olvidé. Ingeniera, una consulta. Aquí está. Sí, Una dime. consulta, ingeniera. ¿Cómo puedo implementar una clase que tiene una relación de asociación aquí? Esa es la segunda respuesta que tenemos para hoy. Ahorita solo estamos viendo la simple, ¿no? Es que vamos a verlo por tipos. Ahorita estoy mostrando solo la simple, es la más grande porque aquí le estoy mostrando completa. Ya en las otras solamente voy a mostrarles el momento de la codificación de la asociación. Y todo esto va a ser igual, ¿ya? Un segundito, ya vamos a llegar ahí. Aquí está, miren, el destructor, ¿sí? Está vacío, miren, no tiene nada. ¿Sí? Aunque sea así vacío, tienen que tenerlo. No me fallen en esa porque a veces, ¿dónde está tu destructor? No lo hice, no tengo, no sé qué es eso. Tienen que tener, ¿ya? Los modificadores, ¿sí? Los selectores, sobrecarga. Y voy a ponerlo aquí genérico, porque espero que encontrar por lo menos algún tipo de sobrecarga por el polimorfismo, ¿no? Yo les digo, ¿Has codificado polimorfismo? Les digo, sí, me dice, a ver, mostrame, y no saben dónde está, y ahí en cualquier clase que veas, están los constructores, ¿no? Los constructores están sobrecargados, los constructores de oficio, copia, parametrizado, es un ejemplo de polimorfismo, entonces no me pueden decir que no tienen, si ya tienen los 3 constructores implementados en alguna clase. Entonces, sobrecarga de métodos o operadores, si es pertinente, lo ponen. Ahora, pues no tiene sentido hacerle de repente operadores, sobrecarga de operadores a la clase persona, ¿verdad? No le veo yo, a no ser que alguien me encuentre alguna utilidad. Entonces no lo hacemos porque hay que hacerlo si es pertinente, ¿ya? Entonces aquí lo estoy anotando. Y bueno, si hay caso de friend y si hay caso de, ¿qué me falta? Virtual. Funciones o procesos virtuales que existen para el tema de herencia, cuando vayan a implementar las clases bases o la clase base persona, en este caso, pregúntense si alguna va a ser virtual. No es requisito, ¿ya? Pero pregúntense ustedes. Entonces, esto es lo que hay que observar en cada clase simple. Ahora, preguntas que ustedes tienen. ¿Cómo voy a programar la herencia? ¿Sí? ¿Cómo voy a programar la clase base, clase derivada? 2. ¿Cómo voy a programar las asociaciones? ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer esto? Entonces, la respuesta lo tengo en los apuntes y por acá también programado, solo que no sé si ya estamos en hora, si ya nos pasamos. Sí, pues en estos tiempos, chicos, a todas mis clases llego tarde, van a disculpar, todo se ha juntado, ¿no? Mañana es el aniversario de la facultad, el lunes es el PCA y son más de 1.200 estudiantes, así que vamos a estar hasta el miércoles y luego hay un montón de historias, o sea que hay hartísimo trabajo en la facultad, aunque ustedes no vienen a clases, hay hartas cosas atrasadas, entonces realmente ya no hay horario de trabajo, ¿no? Y así como hay días que tenemos más flexibles, pero justo ahorita me están agarrando fin de mes con muchas cosas, ¿no? Porque se están preparando para la vuelta a clases, incluso los exámenes, algunos docentes, por si acaso para un poquito descansar la cabeza, ya pueden reservar aula o sala de cómputo para los exámenes, ¿no? Entonces probablemente los exámenes finales les tomen allá, pero eso depende del docente, por si acaso, ¿no? Y los laboratorios de redes también han estado ya trabajando los muchachos con sus proyectos, ¿no? Por grupos. Presencial, entonces. No, pero es reservado. O sea, tienen que reservar turno para tener acceso a los ambientes, porque son 20 por ambiente, ¿ya? Y no pasa nada si cada uno se cuida, ¿ya? Entonces, si cada uno se cuida, no pasa nada, y si, bueno, te sientes enfermo, también tomar distanciamiento, porque a veces el COVID parece que te agarra, medio te agarra, y si te pones a medicarte a por turno, parece que uno lo va pasando, ¿ya? Entonces, es eso nomás, ¿no? Y realmente hay que andar con el alcohol todo el tiempo, porque donde vas, sí es necesario, ¿no? Y bueno, se acostumbra uno.
Entonces, más es el temor que tienen muchos de salir, aunque yo estoy segura que ustedes no están encerrados, estoy segura que están paseando por todos lados, ¿no? Eso es nada más para comentarles que de a poco se está volviendo a la normalidad, y bueno, espero que no titulen pues por virtual ustedes, ¿no? ¿Qué ha pasado en esta? Hemos tenido dos, ¿no? Dos generaciones que se han titulado por virtual, básicamente. Han sido dos. Entonces esperemos que esta nueva de este año se titule ya normal otra vez. Pero han hecho su colación. Sus defensas han sido virtuales, pero han hecho actos de colación, sí. Entonces, eso ya depende, ¿no? De cada grupo, sí, sí lo hace. Pero yo creo que cuidándose, todos vamos a sobrevivir, ¿no? Bueno, entonces, acá tenemos la definición de una clase simple. Entonces ya toca que ustedes trabajen. Yo les voy a pasar este ejemplo. En este ejemplo hay cosas que no se está viendo todavía, que es, por ejemplo, solo estoy definiendo la clase. Yo sé que los métodos son procesos y funciones, y eso ustedes lo saben utilizar, o sea, saben definir. Pero durante el proceso de implementación, una cosa. Acá, por ejemplo, vean el ejemplo de la sobrecarga del operador de menor, ¿sí? Menor está comparando si una fecha es menor que otra. Ahora, observen el uso de esta instrucción this. This le dice que estás accediendo a la misma clase que estás implementando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí dice this y le hace la flecha de indirección. Y ahí el compilador te muestra acceso a los atributos de la clase, incluso los privados. ¿Por qué? Porque yo estoy dentro de un método que es parte de la clase, ¿verdad? Estoy dentro del método de operación de comparación de menor. Estoy dentro de la clase ahorita. Entonces, todo lo que es privado, público o protegido, todito se me abre. Entonces, fíjate cómo me dice que los atributos DM ya están disponibles. Entonces, el this le dice al compilador que se está refiriendo a la clase, a la misma clase, y por eso me está ayudando a referenciar a los atributos que tengo definido dentro de la clase. Entonces, es como que este es el del lado izquierdo que estás comparando, y lo estoy comparando con el del lado derecho, que es el F, viendo por acá. Entonces, fíjate cómo aquí dice, this, la clase, en su atributo A, de año, ¿sí? Está comparando, mira, porque A es un unsigned short, si no me equivoco. Aquí dice menor, y lo está comparando con F, que vino por parámetro, con su atributo A. Y eso es una comparación que soporta el C porque son numéricas, ¿verdad? Si esto es verdad, dice el men es true. Si no, va a seguir buscando, ¿sí? Si son iguales, ¿no? Si son mayor, o sea, está buscando poder retornarle falso verdadero a la comparación de menor. Ahí está. Entonces, un tema, tú utilizas la instrucción this con este flechita, es la guión medio con el símbolo mayor para utilizar la flecha, y te va a mostrar la lista de atributos y métodos de la clase. ¿Por qué? Porque le estás diciendo, me refiero a mi misma clase, es decir, a la clase que está implementando. Y tiene permiso de hacer todo. Y fíjate ahora a la otra, que es esta F, que es un tipo también de fecha, o sea, es otro objeto de tipo fecha. Vamos a acceder a sus elementos a través del puntito, pero ahora miren, en este caso, yo le digo punto, ¿no? Entonces ahora miren cómo él me está dejando entrar a incluso también los elementos privados, públicos, todo. ¿Por qué? Porque yo estoy dentro de la misma clase. ¿Sí? Yo estoy dentro de la misma clase. Ahora, ¿a qué me refiero cuando estamos fuera de la clase? Vamos a ver aquí. ¿Quién está fuera de la clase? Puede ser un método. Miren, aquí voy a ponerle encima de esto para que no me caiga error. Miren, puedes tener void, hola, ¿sí? Solamente de prueba, ¿sí? Y ahí está. Ahora aquí yo puedo decir del tipo fecha, F, ¿verdad? Estoy definiendo F de tipo fecha. Entonces, miren, F punto. Ahora, miren, qué diferencia. Este void hola es un método, no está dentro de la clase. Está fuera, o sea, no es, ¿cómo sé que está fuera? Porque no tiene esto, miren dónde está, esto. No tiene esto. El nombre de la clase y los 4 puntitos. Este es un método externo y tampoco es friend, ¿no? Porque no lo puse friend en el punto H. Entonces, cuando yo
le digo F puntito, solo me está permitiendo acceder a lo que es público dentro de la clase. Por eso no está ni D, ni M, ni A, que son los atributos que están privados. Pero sí me deja acceder a los métodos, a las propiedades. Miren, la propiedad día, mes, año. Miren, la propiedad día, por ejemplo, le puedo decir punto D igual a 3, porque eso hace la propiedad. Parece de que estás accediendo como variable y va a funcionar. O puedes poner in X igual a F punto, y ahí le dices mes. Puedes de la propiedad sacar o meter valor, ¿sí? Aquí le estoy poniendo día y aquí estoy sacando de mes el valor almacenado por la propiedad. Entonces, esa es la forma de acceder a los métodos de una clase. Aquí tengo la clase fecha y aquí estoy accediendo a los elementos. Lo que he hablado ahorita es lo más básico en cuanto a lo que es el trabajo de la clase. Les he enseñado a definir un objeto del tipo clase, que están viendo acá. Les he enseñado a acceder a elementos de la clase, ya sea a métodos o atributos que tiene disponibles en el ámbito en que estás, y les he enseñado a trabajar también lo que es la propiedad, que es como acceder a la variable de manera directa, ¿ya? Tomar en cuenta, ¿no? Tomar en cuenta la diferencia en cuando decimos accedo desde la misma clase o desde afuera. Aquí estoy accediendo a los elementos de F de afuera de la clase, ¿sí? De afuera. Y por eso no estaban esos atributos privados disponibles. Sin embargo, acá yo estoy dentro de la clase fecha y por lo tanto yo puedo acceder a sus atributos, métodos sin ninguna restricción porque estoy dentro de la misma clase. ¿Listo? Esos dos conceptos son fundamentales para poder trabajar la implementación de las clases. Nos falta una clase más que la vamos a hacer el día lunes, ¿sí? Donde ahora sí vamos a hablar de asociaciones. Tengo que hablar de cómo vamos a implementar la clase asociada, la clase base, la clase derivada, que no es más difícil. La clase más larga era hoy, porque les he mostrado una clase completa, como la definimos, ¿ya? Y la siguiente clase tengo que trabajar dos cosas. Primero, las asociaciones y el concepto de derecho, cómo lo van a programar, la definición básica de cómo hacerla. Eso nos va a llevar una explicación de media hora. No da este tiempo para que muestre todo el tipo de implementación, pero sí voy a mostrarles las básicas, ¿ya? Y después de eso, vamos a hacer uso de las clases. Y esta demo que tienen acá, yo la he construido justamente con ese objetivo, enseñarnos el ámbito y uso de las clases, ¿no? Entonces voy a tratar ahora de cerrar sin grabar para ver si puedo ejecutar el código anterior. Un segundito. Para que puedan ustedes, déjenme revisar, para que vean lo que vamos a hacer la siguiente clase. La siguiente ya no va a ser tan larga, hoy fue la más larga, ¿sí? La más larga de todas. Pero en esta demo, déjenme ver, vamos a aprender a utilizar ahora, de que solo tengo acá. Es una demo de práctica y debo tener acá el punto exe, espero que esté para que la comparta. Ok, vamos a compartirla. Bueno, miren, esta es la demo. Nos va a enseñar a trabajar con la clase fecha, cómo trabajan los constructores, cómo trabaja la friend, cómo se puede trabajar con punteros y el concepto de herencia. Acá, por ejemplo, socio y persona, ¿sí? Acá se tenían dos, que era socio y persona solamente. Aquí estoy definiendo del tipo socio y la pregunta es, ¿cómo está trabajando en herencia los constructores, por ejemplo? ¿Cómo se encadena el constructor de la clase derivada y la clase base? Acá nos va a enseñar esta demo. Y aquí va a ser una variación porque está definiendo, miren, a persona no dice del tipo Juan, sino puntero Juan, dice. Y esto es igual a la indirección o está marcando la dirección de socio, ¿sí? Y socio es otra clase, ¿verdad? Entonces está diciendo que Juan va a ser un puntero a un objeto que es de otro tipo, en este caso del tipo socio. Y acá tenés lo mismo, miren, ya está haciendo de manera dinámica, socio puntero Juan igual a new socio, o sea, que acá ya está utilizando la instrucción new. Entonces, acá sí va a haber diferencia en lo que es herencia cuando utilicemos la clase base y la clase derivada, cuando hablamos de la instrucción virtual, ¿sí?
Aquí virtual se comporta como les marqué al principio de la clase. Todo método que está en la clase base y derivada, la que tiene prioridad es el de la clase derivada cuando está con virtual o no virtual en este caso. Pero cuando tú tienes punteros, como en este ejemplo, es muy importante cómo lo definiste en la clase base. Si tiene virtual o no, aquí va a haber diferencia. Entonces, la siguiente clase ya yo les voy a mostrar esta diferencia. Es probable que en algún ejemplo ustedes necesiten usar punteros y es importante que ustedes entiendan cómo se construye, ¿ya? Cómo trabajan los punteros en clases. Este de aquí es el más común, lo van a tener en todos los ejercicios, les cuento. No, es muy transparente, es lo que les dije, ¿no? Entonces, normalmente el que tiene prioridad es el de la clase derivada, si están ambas, y no es más, con eso se acabó. Pero aquí es un poquito molestoso cómo se comportan, porque medio que cuesta entender, pero esta demo está hecha para que lo tengan claro ese concepto. Y eso es lo que vamos a estudiar la siguiente clase, ¿ya? Vamos a ver cómo funcionan, y no sé si hay alguna pregunta antes de terminar. El video. ¿Cuál video? El material. ¿Cuál video me pides, Takeshi? El de esta clase. Ah, claro, lo voy a tratar de comprimir a ver si me da el tiempo hoy. Pero de todas maneras, lo más importante de hoy es la demo, ¿sí? De esta clase lo voy a tratar de sacar entre hoy y mañana, ¿ya? Para que lo tengan en la plataforma. Pero la demo igual la voy a colgar con el video. Sin embargo, la explicación la vamos a hacer en la siguiente clase. De la Dime una demo. pregunta. La clase que explicó, por ejemplo, la primera clase que explicó, ¿es la superclase o es la derivada? No, era fecha. Era fecha y no tiene. Es No solamente tiene. solita, falta. Es una simple, sí. Ah, Es ya. una simple, y yo le comentaba que en esa clase estaba definido, lo que por acá hay un ejemplito, estaba definido una virtual, pero no debió estar, en pocas palabras. Esa virtual no debió. La virtual la podés poner cuando tenés concepto de clase base y clase derivada, ¿ya? En fecha lo puse por tema de tener un ejemplo de cómo se la escribía, pero no tiene razón de estar ahí, porque ¿qué clase derivada le puede corresponder a fecha? Ni siquiera hora, ¿verdad? Hora no vas a hacer ninguna clase derivada de fecha, Claro, pero pero la yo, cosa, como explicaba, pensé que era una opción o un ejemplo de cómo debería ser una derivada o cómo debería ser una no, esa superclase. era una clase simple, ¿no? Esa era una clase simple porque la clase derivada se la define de esta manera. Mira, aquí está. Está compartido, ¿verdad? Sí, sería la Aquí clase. está el nombre, por ejemplo, aquí te lo puedo escribir, esto mismo. En el caso de que ustedes tienen la fecha, perdón, persona con empleado, ¿verdad? Su Sí, clase derivada es empleado o socio, ¿sí? sí. Y le da dos puntitos, esto es en C++, ¿sí? De dos puntitos y luego el nombre de la clase base. Eso hace de que lo referencie, de ahí iría persona. La clase base sería la superclase, ¿no? Exacto. Y aquí abajo va todo lo que tiene empleado, ¿no? Los métodos propios que no tenga persona o los que vayas a sobrecargar, ¿sí? Y para que esto funcione en empleado, arriba tiene que estar el include, por si acaso, ¿sí? El include de la clase, en este caso, de persona.h, ¿sí? Fíjate que le ponemos el include de punto H y no del CPP. Los includes son de punto H. Al incluir al punto H, el punto H lo incluye al CPP. Entonces con eso se enlaza todo. Entonces tomar en cuenta, esta sería la definición básica de la clase privada. ¿Y qué va a haber aquí adentro? Lo mismo que vimos en la clase simple. Va a haber sus constructores, sus destructores, sus modificadores y todo lo que vayas a aumentarle que le correspondan solamente a la clase empleado, básicamente todo método que necesites y que no lo tenga persona, ¿no? Eso es. Entonces, por esa razón en el diagrama nos decían, Eso ya esto sería no el debe quedar constructor. vacío, ¿verdad? Porque si no, ¿qué vas a meter acá? ¿Qué vas a escribir si está vacío? Si no Aquí tiene vienen atributos, si no tiene método,
no hay razón de ser, pero si hay alguna asociación, es que al proceso de codificación de las asociaciones puede aparecer aquí atributos, ¿verdad? Puede aparecer atributos acá y por supuesto también algún método que está relacionado con la asociación que están construyendo, ¿sí? Pero bueno, eso se va viendo en el momento ya de construcción. Igual Ya. eso lo vamos a trabajar, eso es la segunda parte. Por ahora solo quise mostrar en la práctica 1 la clase de C++. Y esta demo igual va a estar en el video para que lo vayan revisando. Y la siguiente clase ya vamos a hablar de herencia, puntualmente de agregación y composición y asociaciones básicas. Entonces yo les voy a enseñar. Aquí está mucho código. Tengo aquí está, fíjate. Por ejemplo, una asociación donde tengas bicondicional con navegabilidad a ambos lados, es este tipo, y aquí yo te voy a explicar cómo la debes codificar o cómo se dice que deberías codificar. Ahora, algunas de estas cosas que están acá no funcionan en C++ porque no soporta el compilador. El caso, por ejemplo, de esta, ¿no? Es el único caso que me di cuenta que no lo agarra y buscando la información, es así realmente. La clase asociada, donde tenés aquí, por ejemplo, lector con libro y préstamo es la clase asociada, la que nació, derivado de esta asociación de estas dos. Acá iba en puntos suspensivos, pero bueno, no la tenía esa forma, entonces lo puse recto. Pero aquí te dice, ¿no? Lector debe estar así, libro debe estar así, y préstamo, que es la clase asociada, estar así. Básicamente, ¿en qué consiste? Mira, lector es la clase, y aquí, dentro de lo que es los atributos, fíjate, aquí apareció un atributo préstamo, ¿sí? Fíjate, préstamo, y este atributo préstamo es una especie de lista o vector, donde dice de 3. ¿Por qué? Porque la asociación estaba relacionada con máximo de 3 elementos. O sea, podía prestar el lector podía prestarse máximo 3 libros. Entonces, mira cómo al lector se le ha metido un nuevo atributo que no estaba en el diagrama de clases, pero en programación se le va a meter un nuevo atributo del tipo vector. ¿Por qué? Porque son 3, ¿no? 3, que va a ser del tipo préstamo. Entonces la clase asociada está metida en lector como un vector básicamente de 3 elementos. Lo mismo pasa con libro. Libro, ¿no? Tiene acá, en este caso, a ver, la asociación cómo estaba. Ok, el lector el préstamo dice de 0 a 3 libros y por eso aquí decía 3. Ahora, el caso el libro, ¿no? Puede estar a un solo lector, a 0 si no está prestado, pero como máximo va a estar a un lector nada más. Entonces, fíjate cómo libro tiene un atributo también préstamo, ¿sí? Aquí está, pero es solamente uno, ¿sí? Un préstamo. ¿Por qué? Por máximo una persona se presta el libro, ¿verdad? ¿Y qué pasa con préstamo? Este es el problema en C. Este es lo que no se puede programar. Bueno, al menos yo no lo he logrado hacer y me salió que no podía. El class préstamo, mira, tiene al lector y tiene al libro. ¿Sí? Entonces es aquí donde se te reclama, ¿no? Porque la clase asociada se tiene que traer un atributo de lector y uno de libro, o sea, de los otros dos, para que esté completa. Pero acá te dice que hay una redundancia. ¿Por qué? Porque mira, el libro tiene a préstamo. Y aquí tú estás diciendo que préstamo tiene al libro. ¿Sí? Esa parte él no la puede compilar, ¿no? Entonces, por esa razón en C esto no lo podemos realmente programar, ¿ya? Acuérdense que el diagrama de clase es como un diseño que hacemos para lograr el programa de aplicación, ¿ya? Entonces, en la instancia que estamos ahorita, no manejamos bases de datos. Entonces, tenemos el problema de que no podemos almacenar la información. Es que estamos hablando de que la programación normalmente va por capas, ¿verdad? Entonces, hay una parte que se preocupa netamente del almacenamiento. Entonces, el diagrama de clase no es la base de datos, pero es una base que utilizamos para terminar de afinar lo que es la base de datos, que es donde realmente se almacena la información, ¿no? Entonces, normalmente el diagrama de clase lo que nos arma a nosotros es la posibilidad de tener una herramienta con la cual podemos crear la interfaz o lo que es el programa de aplicación, ¿no? Que vamos a construir, olvidándonos de lo que es tema almacenar, ¿sí? Entonces, esa es la razón de su existencia. Ahora, cuando acá se nos
puso complicado esto. ¿Por qué? Porque si queremos realmente programar la asociación, tendríamos que hacer este tipo de programación, pero esto el compilador de ese, al menos el de Embarcadero, no te lo agarra. Te dice error. Entonces no lo puedes hacer. Pero el resto, ¿sí? Te lo agarra bien, ¿no? Lo que es agregación, composición, asociaciones de uno a muchos, perfecto funciona todo eso, ¿ya? Entonces, no sé si en Java, hasta donde yo sé, en Java esto sí se agarra perfectamente y se puede programar sin problemas. Entonces, ese sería lo que vamos a ver en la próxima clase el día lunes. Ahora, ¿qué quiero que se concentren ustedes? A pulir su diagrama de clases para que lo puedan presentar el día lunes hasta la hora de inicio de clases. 6:30 se va a cerrar la plataforma. Hasta esa hora tienen para cargar la nueva versión del diagrama de clases. Ya la siguiente, la última presentación, ya es con código. Y esa ya va a ser con no sé, virtual de repente, ¿no? Por Zoom, la defensa, pero es cuando ya ustedes van a codificar. Entonces, para que logren eso, yo el día lunes todavía tengo que trabajar un poquito esto con ejemplos en el lenguaje de programación que es en C. Les voy a mostrar un poquito cómo lo he hecho yo y les voy a pasar la demo explicativa para que lo usen como plantilla. No está lo que ustedes tienen que implementar, pero está buena parte de lo que ustedes necesitan como base para poder trabajar. Ahorita la interrogante de ustedes es, bueno, más o menos me está explicando cómo voy a programar lo que son las asociaciones y la herencia. Lo vamos a definir el día lunes, ¿ya? 2. Ahora, ¿cómo van a utilizar para que su programa se construya? O sea, ¿cómo vas a utilizar las tanto para lograr que tu formulario saque las cosas en pantalla o vayas calculando? Eso es lo que vamos a hablar el día lunes, ¿no? Para que quede perfecto para ustedes. Y ya con eso, finalmente el viernes, el próximo, vamos a hacer una simulación para que ustedes me consulten lo que vean importante o lo que les haga falta y bueno, con eso ya estarían listos. Cada grupo va a trabajar en cosas puntuales, ¿ya? Eso es lo que estoy analizando, la forma de que pues el tiempo alcance para lo que hay que hacer y se logre concretar el aprendizaje de lo que es básicamente manejo de la clase. Eso es lo más importante, que ustedes aprendan a crear la clase y la puedan utilizar, ¿ya? Porque de aquí para adelante ustedes deberían pensar en programación orientada a objetos. Para que todavía seguimos pensando en programación estructurada, ¿no? Entonces ya deben desligarse de ese tipo, ¿no? De ese estilo de programación. Irse a esta son una especie de prototipo en el cual no están utilizando una base de datos, pero pueden utilizar, la matriz tiene fila, tiene columna, tiene un tipo de dato también, ¿cierto? Entonces, primero defino los atributos que van a definir a la matriz, ¿sí? ¿Cómo la voy a definir? ¿Va a ser un puntero int, puntero float, o de repente va a ser genérico y voy a poder aguantar reales todo lo que quieras? Pero bueno, eso ya depende de lo que estás viendo. Y luego te pones a pensar, fíjate, sin mirar el problema y dices, ¿qué métodos son necesarios para implementar la matriz? Y tú dices, bueno, va a tener constructor y destructor sí o sí, porque si no me van a aplazar, ¿sí? ¿Qué más? Modificadores y selectores. Tengo que tener un método que le ponga un valor en alguna celda de la matriz. O tengo que tener otro método que llene la matriz todo con 0. Necesito otro método que la inicialice la dimensión de la matriz, que diga que va a ser de tantas filas, tantas columnas. Y el destructor, si lo hago dinámico, tiene que hacer delete de la matriz que construyó el destructor. Y bueno, ya después que tú dices, esto es genérico, ya tengo para cargar, ya tengo para mostrar la matriz, ya tengo para llenar una celda, ya tengo para cambiar el valor de una celda, recién dices, a ver, ¿qué más? Suma de matrices. Ya, tengo esta matriz y ahí empiezas a implementar la suma de matrices. Y descubres que tienes que sobrecargar el operador más para poder sumar una con otra y vas armando, ¿sí? Entonces, fíjate que al armar la clase o armar programación orientada a objetos, no te concentras en el qué proceso estás haciendo, te concentras en las clases necesarias para poder llegar a la solución del problema. Y cuando estás solucionando el problema, tú dices, este método le corresponde a la clase matriz, este método le corresponde a la clase tanto. Entonces, cuando tú miras desde arriba, miras, lo que has hecho en el fondo es encapsular, como haber metido dentro de una bota. Vamos a ver el día lunes. Voy a tratar de estar, a ver, el lunes
Sí, hay PCA, pero yo debería estar en punto a las 6:15. Creo que haya problema porque a esa hora ya estamos en recta final en la facultad, entonces debería estar acá en punto 6:15. Ya, entonces nos vemos para implementar. Ahora vamos a ver más código y vamos a trabajar con la demo que he construido para ver cómo ahora usar a la clase, porque ese es nuestro objetivo, ¿no? Usar a la clase. Ustedes tienen que usar para implementar un pequeño pedazo de código, porque lo que en el fondo va a ser pequeñito es su pequeño programa que van a construir. No es grande, por si acaso. Lo que va a ser pesado es cada clase. Entonces, si son 5 en el grupo, lo ideal es que cada uno de los 5 se preocupe de implementar una clase, ¿verdad? Para que el trabajo se equilibre. Y una vez que estén las clases hechas, hacen la aplicación utilizando la clase. Se necesita